Hola niños y niñas del grado tercero, en esta oportunidad, en nuestra clase de ciencias naturales, hablaremos del ambiente. Dice que el ambiente está formado por los seres vivos y el lugar donde habitan o su hábitat. Entonces aquí podemos apreciar en esta imagen los diferentes ecosistemas que veíamos en las clases anteriores. Todo esto hace parte del ambiente. Podemos apreciar que hay un ambiente totalmente acuático, hay un ambiente acuático terrestre y un ambiente totalmente terrestre. Para que haya un equilibrio ambiental es importante que haya unas buenas condiciones de vida, ¿cierto? Es fundamental que hayan unas buenas condiciones de vida para nosotros estar equilibrados ambientalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay sobrepoblación de una de las especies animales o vegetales, va a provocar un desequilibrio y esto hace que algunas especies tengan que desaparecer. Por ejemplo, acá en este ambiente terrestre podríamos decir que ¿qué pasaría si aumentan las especies carnívoras de leones? Pues seguramente muchas de estas especies de las que se alimentan los leones pues desaparecerían, ¿cierto? Entonces todo debe estar como en un equilibrio para que pueda haber unas buenas condiciones de vida. También podemos apreciar que hay ambiente natural y artificial. Eso lo veíamos también en sociales, ¿cierto? Cuando hablábamos del paisaje. Entonces, el ambiente natural es donde no ha intervenido el humano y el ambiente artificial pues es donde ya intervino el humano para hacer las construcciones de todo lo que necesita para abastecer sus necesidades. Vamos a mirar entonces qué acciones causan destrucción ambiental. ¿Qué hace que nuestro planeta entre en caos y empecemos a sufrir? Porque finalmente los que sufrimos somos las especies animales, ¿cierto? Y pues las vegetales también. El agotamiento de agua. Esto hace que muchas personas en el planeta no tengan agua potable y que estén sufriendo esa gran necesidad de agua. La tala de árboles. Resulta que la tala de árboles hace que se pierda la calidad del suelo, ¿cierto? Y que seguramente disminuya el oxígeno que hay en nuestra atmósfera. Entonces, la pérdida del suelo por erosión también, ya lo vimos en nuestra clase anterior, que se pierde esa parte vegetal, esa parte donde se lleva a cabo las acciones de nosotros los humanos y de muchas especies animales y vegetales. ¿Qué acciones deterioran la calidad de vida de todos los seres que habitamos esta tierra? Pues esas acciones son las grandes industrias, ¿cierto? Que contaminan muchísimo la atmósfera. El uso acelerado de combustibles como los que utilizamos cuando tenemos muchos carros o muchas motos en las ciudades. La contaminación con basuras de las fuentes hídricas, con basuras y químicos que finalmente van a dar o van a parar a esas fuentes hídricas. Entonces esto hace que, como en esta imagen, esta agua ya no sea potable y no se pueda utilizar para el consumo animal y humano. La tala y quema de bosques. Esto hace que se contamine nuestra atmósfera con todo este CO2 que está provocando esta quema forestal y que se deteriore la calidad del aire. El oxígeno del aire disminuye por la tala y quema de bosques. Y aquí en esta imagen podemos apreciar cómo este bosque ha sido modificado para cultivar, ¿cierto? Cuando todo este bosque es arrasado para cultivar, pues aquí muchas especies animales y vegetales mueren porque se quedan sin hábitat, sin lugar donde vivir. ¿Esto qué provoca? La extinción de animales y plantas. La desaparición de vegetales hace que desaparezcan muchas especies. Recordemos que todo funciona como una pirámide. Está el sol lo toman las plantas son tomadas por los animales herbívoros, ¿cierto? Y los animales herbívoros son alimento para los animales carnívoros y así funciona la cadena alimenticia. Entonces, si desaparece las especies vegetales, pues las especies herbívoras van a desaparecer y finalmente, ¿quiénes se quedan sin alimento? Pues las especies carnívoras también. Todo esto ocasiona un gran desequilibrio ambiental. ¿Cómo proteger el ambiente?
no a la tala de bosques, ¿cierto? No a la tala de árboles de los bosques. ¿Por qué? Porque de allí se desaparece entonces un gran pulmón para nuestro planeta. La calidad del aire disminuye y fuera de eso, muy importante, se quedan sin hábitat, sin lugar donde vivir muchas especies. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Recuperar el suelo. ¿Cómo lo recuperamos? Haciendo siembra de árboles y vegetales que sean nativos, que sean acá de nuestra tierra. Hacer uso racional de elementos que se fabriquen con madera. ¿Sabían ustedes, niños y niñas, que los cuadernos, los libros, la cartulina, todo eso se fabrica con fibra que sacan de la madera? Entonces, cada vez que ustedes desperdicien una hojita, cada vez que desperdicien las cartulinas, todo esto, pues ustedes se van a dar cuenta que seguramente vamos a consumir más. Y eso lo que provoca es que tengan que talar más árboles para producir más papel. ¿Cómo preservar la flora y la fauna? Flora tiene que ver con toda la parte vegetal y fauna tiene que ver con la parte animal. No comprar animales salvajes como mascotas, ¿cierto? No, o sea, no traer especies que son exóticas de otras partes para tenerlas, por ejemplo, en la finca. Imagínense ustedes, nosotros en la finca, los que tienen finca, con un flamingo en la finca, ¿cierto? Cuando él tiene que habitar en un hábitat natural, libre. Las mascotas siempre deben de ser animales domésticos, perros, gatos. Las plantas nativas no deben ser utilizadas indiscriminadamente, o sea, no acabar con la flora que hace parte de nuestro territorio. Tenemos que hacer algo, nos dicen acá los niños. Entonces yo les voy a dejar esta diapositiva, la vamos a analizar y ellos nos dicen que tenemos que hacer pequeñas acciones que significan mucho. ¿Cómo qué? Como no contaminar el aire, ¿cierto? No utilizar tantos elementos que finalmente vayan a la atmósfera y la contaminen. Aprovechar las cosas, o sea, reutilizar o reciclar todo aquello que puede ser utilizado antes de tirarlas a la basura, ¿cierto? Pediremos que no se talen tantos bosques, pero no es solamente tantos árboles, pero no es solamente pedirlo, sino tomar acciones que hagan que no se tengan que talar tantos árboles. Cuidar del agua, no malgastarla, ¿cierto? Siempre tratar de sembrar un árbol, así sea en nuestro jardín, y vigilar de no tirar basuras, que finalmente van a ir a dar a las fuentes hídricas. Aquí entonces podemos apreciar esas acciones y finalmente vamos a realizar el punto comprende de la página 442 y 443. Vamos a responder entonces el quiz virtual para que fortalezcan un poquito más el conocimiento que hemos realizado hasta el momento y para eso van a tener plazo hasta el 1 de septiembre. Muchas gracias.